Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de información sobre posgrados en la universidad, en ingeniería en la Universidad de la Florida. Mientras están llegando, vamos a esperar unos minutos para asegurarnos que más personas puedan entrar. Y mientras tanto, les agradeceríamos, porfa, si se pudieran registrar, ya sea aquí en el enlace que ven acá en el código QR para maestrías a su izquierda o doctorados a la derecha. Y así nosotros después les podemos mandar más información. Muchas gracias. Vamos a esperar otros 2 minuticos y ya empezamos. Bienvenidas y bienvenidos. Empezaremos en un minuto. Mientras tanto, porfa, se pueden ir. Les agradeceríamos si se registraran. Bueno, mientras tanto, podemos ir empezando. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Esta es, de hecho, la primera vez que hacemos este tipo de seminario para reclutar estudiantes completamente en español, así que estamos muy contentos que todos ustedes se hayan unido a esta reunión y estamos dispuestos a responder todas sus preguntas. Algunas cosillas antes de empezar. De nuevo, si no se han registrado, porfa, regístrense en este enlace, en este código QR. Asegúrense de usar el QR adecuado para maestría o doctorado, uno. Dos, durante todo el seminario pueden hacer preguntas a través del chat. Y vamos a tener a nuestro querido estudiante de doctorado Ezequiel, que va a estar pendiente del chat y respondiendo sus preguntas, así como también las estaremos respondiendo verbalmente. Vamos a hacer primero una presentación y luego sí vamos a seguir con una sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí, empezamos. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Les damos la bienvenida a la Ingeniería Gator de la Universidad de la Florida. Por si no sabían, Gator se refiere a nuestra mascota que viene de los alligators o caimanes que están acá por toda la Florida y por todo nuestro campo. Yo soy la profesora Ana María Porras, profesora asistente de la Ingeniería Biomédica, y me acompaña el profesor Restrepo. No sé si quiere saludar un Hola a momentico. todos, mucho gusto. Yo soy Juan Restrepo de Ingeniería Química. Y también nos acompaña Krista Smith, que es subdirectora de reclutamiento para posgrados. Y Krista también nos va a estar acompañando para responder cualquier pregunta que nosotros no podamos responder. Asimismo, como les decía, tenemos un estudiante de doctorado que nos acompaña hoy. Hola, Ezequiel. Hola a todos, mi nombre es Ezequiel, soy un estudiante de ingeniería eléctrica y bueno, bienvenidos. Sí, así es. Entonces, bueno, empezamos por contarles un poquito quiénes somos. En la escuela Herbert Wertheim de Ingeniería, acá en UF, estamos comprometidos con la excelencia. Nuestra escuela fue fundada en 1910. Se le cambió el nombre a Herbert Wertheim en el 2005. Contamos con 11 departamentos, 16 programas de grado, más de 300 profesores vinculados como nosotros. Bastante de nosotros somos profesores latinoamericanos. Tenemos 11.250 estudiantes en la Escuela de Ingeniería, 8.135 de pregrado en Ingeniería y pues lo que les compete a ustedes, 3.115 estudiantes de posgrados. Eh,
más o menos un poco más de 1.000 en doctorados y 2.000 en maestrías. Tenemos en realidad casi que lo que se les pueda ocurrir existe en nuestra escuela de ingeniería aquí en la Florida. Tenemos ingeniería aeroespacial, si les interesa, de verdad que súper recomendado, porque como ya se, pues me imagino que de pronto saben, estamos muy cerca del NASA Kennedy Space Center, que está en Orlando. Entonces, en realidad, la industria del espacio acá en el estado de la Florida es bastante vibrante. Tenemos ingeniería agrícola y biológica, ciencia de datos aplicada, de esto vamos a hablar un poquito más en el futuro. Las carreras o títulos que tienen MS en paréntesis quiere decir que son títulos que se ofrecen solamente a nivel de masters, de maestría, y las que dicen PhD son las que están disponibles solamente para doctorado. Si no especifica, quiere decir que hay tanto maestrías como doctorados. También tenemos una maestría en sistemas de inteligencia artificial, en ingeniería biomédica, que es mi departamento, ingeniería química, que es el departamento del profe Juan, ingeniería civil, ingeniería costera y oceanográfica, ingeniería de computación, maestría en artes y ciencias digitales, ingeniería eléctrica, educación en ingeniería, que es el departamento más nuevo, que se encargan de estudiar todo lo que es como la pedagogía dentro de nuestras disciplinas de la ingeniería, ciencias de la ingeniería ambiental, computación centrada en el ser humano, ingeniería industrial y de sistemas, ciencia de ingeniería de materiales, ingeniería mecánica y ciencias de la ingeniería nuclear. En cifras así para grandes rasgos, para que dimensionen un poquito cómo nos perciben a nivel nacional e internacional. Nuestra universidad, la Universidad de la Florida, el año pasado, el Wall Street Journal nos ranqueó como la mejor universidad pública. Esto es proporcional tanto a la calidad del trabajo que hacemos, así como el retorno como en la inversión de tiempo, energía, dinero que haces respecto a la ubicación de los egresados en puestos de trabajo después de graduarse de la universidad. La revista Forbes este año nos ubicó como número 1 como universidad en línea, amiga de los militares, así como entre las mejores universidades públicas este mismo año. Money Magazine como mejor universidad, en el quinto lugar como mejor universidad en América. En el US News and World Report el año pasado estuvimos rankeados como la quinta mejor universidad pública de todo Estados Unidos. Y esto también era en lo que les decía de los análisis que hace la revista Forbes, como mejor retorno económico entre escuelas públicas, el sexto mejor retorno económico entre las universidades públicas de Estados Unidos y recientemente este año nos nombró como una de las top 10 nuevas IB, ¿sí? Por la calidad del nivel de educación que tenemos acá en la universidad. Nosotros en nuestra escuela creemos que la ingeniería y la informática tienen el poder de resolver los desafíos más apremiantes del mundo y de redefinir el futuro. Intentamos crear o educar nuevos ingenieros que sean visionarios, que no sobresalgan solamente en experiencia técnica, sino que también sean capaces de liderar en un mundo que cada vez es más interdisciplinario, más interconectado y que está evolucionando constantemente. Para nosotros no solamente el conocimiento técnico, sino también la ideación, el diseño, la resolución creativa de problemas y la innovación son súper importantes para la ingeniería y surgen de un entorno donde prima la colaboración y donde diversas perspectivas e ideas convergen para generar nuevas posibilidades. Y eso que les digo de la colaboración es una de las razones personalmente por las que yo decidí venirme a esta universidad hace más o menos 4 años. Pero bueno, exactamente, ya entremos en materia. Ustedes están aquí porque quieren saber un poco más sobre la oferta de posgrados y experiencia educativa. Los programas están diseñados para ser integrales, colaborativos y desafiantes. Como les decía hace un rato, todas las disciplinas de la ingeniería están disponibles, así que pueden explorar una amplia gama de campos, bueno, con un pequeño asterisco que excluyendo la ingeniería de construcción y petróleos que no tienen programas de posgrados por el momento. La educación en ingeniería experimental la reinventamos un poquito en el laboratorio Herbert Wertheim para la excelencia en ingeniería, que es un edificio que ya les voy a contar un poquito más adelante en qué consiste, que contiene muchos espacios para poder trabajar de una manera práctica y directa con problemas y herramientas del mundo real.
Em, También facilita el aprendizaje completamente inmersivo para abordar como proyectos desde todos los ángulos del diseño y entre lo más posible que sea, intentamos resolver problemas críticos de manera confiada y basados como en problemas que suceden en el mundo real. Este es exactamente el edificio que les digo, es el segundo más nuevo. Hay uno que les contaré en un segundo que fue inaugurado hace poco. Es un edificio de 84.000 pies cuadrados de la facultad, que es como el principal edificio de este momento de nuestra facultad de nuestra escuela de ingeniería. Es una asociación público-privada de 300 millones gracias a la donación catalizadora del doctor Herbert Wertheim, que donó 50 millones de dólares y también gracias a estas donaciones se han potenciado muchas iniciativas dentro de nuestra escuela de ingeniería y es precisamente por esto que nuestra facultad, nuestra escuela lleva su nombre. Es también un espacio de encuentro para profesores y estudiantes, cuenta con laboratorios biotecnológicos de última gama. Si ustedes están interesados en las ciencias de la biotecnología, muchos profesores de ingeniería biomédica, de ingeniería química, mecánica, trabajan allí y tienen sus laboratorios en este piso. También tiene muchos laboratorios de prototipos para trabajar en todo lo que es diseño. Bueno, y en general tenemos más de 1 millón de pies cuadrados, que se me olvidó traducir 1 millón de pies cuadrados a metros cuadrados, perdón, brutos en instalaciones de ingeniería, es decir, cada uno de los departamentos que mostramos tiene una presencia en nuestro campus. Sí, el 48% de todo este espacio está dedicado para laboratorios de investigación, que es súper importante para contar con el espacio adecuado para pues, la educación en posgrados, el 35% en oficinas para estudiantes y profesores que también tengan un buen espacio para trabajar, el 12% son aulas y laboratorios de enseñanza y el otro 5% para otros tipos de espacios. Aquí en la Florida también, últimamente en los últimos 5 años, nuestra universidad y sobre todo nuestra escuela se ha enfocado un montón en la cuarta revolución industrial y en asegurarnos de estar completamente actualizados en todo lo que tiene que ver con ciencia de datos e inteligencia artificial. Eh, una de las metas de verdad más fuertes y enfatizadas en la universidad en este momento es en preparar hoy a los ciudadanos e investigadores del mañana con iniciativas pioneras en inteligencia artificial. Son varios los aspectos que hacen parte de esta iniciativa de investigación centrada en la inteligencia artificial que de verdad permea absolutamente todos los departamentos de ingeniería. Aquí hay algunos ejemplos. Está el proyecto de atletismo impulsado por inteligencia artificial, que literalmente lo lidera una profesora que está tres, a tres puertas de mi oficina. Esta es una colaboración con toda la parte de athletics de UF. Como saben, aquí en Estados Unidos el deporte universitario es rey. Y es una colaboración entre investigadores y el Departamento de Atletismo de Deportes y busca integrar dispositivos portátiles como rastreadores de actividad y sensores en estudiantes atletas para recopilar datos para el análisis de la inteligencia artificial y la idea en un futuro es poder usar esa inteligencia artificial para mejorar el desempeño de los atletas de todos los deportes de la universidad. También está el proyecto de Gemelo Digital de la Florida, donde estamos usando la ciudad de Jacksonville, que queda aproximadamente 1 hora y media de acá de Gainesville, como ubicación piloto para estudiar la infraestructura deteriorada, un enorme entorno cambiante y el rápido crecimiento de la población, con el fin de tomar decisiones basadas en datos para preservar los recursos naturales de la Florida, también trabajando en temas de salud comunitaria, asegurar la prosperidad económica, etcétera. Y bueno, hay otros proyectos también, por ejemplo, centrados en usar la inteligencia artificial para la automatización del diseño y construcción robótica y así mejorar la construcción industrializada. Esto solo para darles algunos ejemplos de los tipos de proyectos de inteligencia artificial que se están ejecutando ahorita mismo en la universidad. ¿Cómo se diría? Como los headquarters o la sede principal de todas estas cosas de inteligencia artificial está acá en el edificio Malakowski de Ciencia de Datos y Tecnología de la Información.
fue inaugurado tan solo el año pasado, en noviembre del 2023. Es un edificio académico de 263.000, o sea, muchos pies cuadrados, ubicado en el corazón del campus. Ahora en este momento es sede de los departamentos de Ciencia e Ingeniería de la Computación e Informática y de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, así como del Instituto de Florida para la Investigación en Ciberseguridad y el Instituto Warren B. Nelms para el Mundo Conectado. Y en realidad ahí también están otros profesores y laboratorios de otros departamentos que trabajan en temas de ciencia de datos e inteligencia artificial. De ingeniería biomédica son 3 los profesores que están en ese espacio, por ejemplo, y también cuenta con 30 laboratorios o espacios de creación diseñados para fomentar la colaboración entre investigadores de diferentes campos. Asimismo, una gran parte de la razón por la que la inteligencia artificial ha crecido tanto en nuestra universidad en los últimos años es que nosotros gozamos de una alianza súper estratégica con NVIDIA. No sé si han escuchado de NVIDIA, que básicamente es una de estas empresas que está posibilitando todo esto del mundo de la inteligencia artificial. La Universidad de la Florida alberga la HyperGator, que es la supercomputadora de inteligencia artificial más rápida en la educación superior del mundo, creo, si no estoy mal, que fue desarrollada por NVIDIA. La tercera generación de HyperGator, que es lo que les digo, esta supercomputadora, con el software de inteligencia artificial más avanzado de NVIDIA, integrando un montón de GPUs de altísimo rendimiento y que de verdad posibilita a precios que para nosotros en realidad es muy poco para quienes estamos dentro de la universidad, posibilita todo tipo de proyectos. Si a ustedes les interesa la ciencia de datos y la inteligencia artificial, creo que es algo muy importante a considerar. También en nuestra universidad se prioriza bastante la innovación comercializable, es decir, que cuando tú tienes una idea y la quieres, no sé, crear una patente, tal vez quieres sacar una empresa, etcétera, es algo que la universidad apoya un montón. Hay más opciones de tecnología licenciada que muchas de estas universidades que ven acá, que son también muy famosas y reconocidas por hacer algo parecido, como Caltech, Penn State, el sistema universitario de Maryland, Texas A&M University, tal vez otras universidades que ustedes han considerado. Nuestros profesores, nosotros la mayoría de profesores nos dedicamos a enseñar, pero también a investigar. En realidad muchos de nuestros profesores son visionarios y líderes que están redefiniendo sus campos. Tenemos galardonados con la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, varios miembros de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Academia Nacional de Inventores. Una de mis colegas en Ingeniería Biomédica hoy fue nombrada a la Academia Nacional de Medicina, además de la ingeniería, y tenemos también muchos miembros vitalicios de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y honrados por las Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina de la Florida. Tenemos 60.000 egresados de la escuela en posgrados y creciendo en todo el mundo. Muchos de ellos ocupan puestos de liderazgo en el gobierno, la academia y la industria, tanto en Estados Unidos como en otros países. Así que los Gators hacemos parte de una red importante internacional que también es una ventaja. Tenemos una cultura rica, vibrante y dinámica que pienso yo, creo que creemos nosotros, que es muy amigable con los estudiantes latinos, hispanos y con estudiantes que en general pertenecemos o personas que pertenecemos a comunidades que son consideradas minorías acá en Estados Unidos. Somos la universidad número 2 otorgando títulos de ingeniería para estudiantes hispanoparlantes. Número 6, otorgando títulos de ingeniería para estudiantes afroamericanos. Número 6 y número 6, otorgando títulos de maestría en ingeniería. Número 10, en títulos doctorales otorgados a mujeres. Y ahora le paso ya la batuta al profe Juan para que nos siga contando sobre los programas de maestría y doctorado. Muchas gracias, Ana. Bueno, en esta parte quiero hablar un poquito sobre los programas de posgrado en los que ustedes están interesados o interesadas. Y quiero hacer énfasis en una cosa y es la razón para escoger este tipo de programas, porque siendo yo colombiano, en mi caso, no
cuando busqué un programa de posgrado, yo estaba un poco confundido y no entendía muy bien en qué situaciones es que yo debía, digamos, escoger uno de estos programas. Entonces, voy a empezar por el programa de maestría y lo primero que quiero decir es, las maestrías en Estados Unidos en general no las escogemos como un requisito para el doctorado, sino que las escogemos como una opción vocacional para personas que tienen, digamos, una vocación técnica un poco más, más grande, es decir, personas que quieren dedicarse al trabajo industrial y que no tienen, digamos, la intención de dedicar 5 años al programa de doctorado. Eso es en contraste completamente, digamos, con el sistema europeo, en el cual sí es un requerimiento tener una maestría antes de aplicar al doctorado. Lo segundo que les quería decir es importante que tengan en cuenta la línea de tiempo, porque en su proceso de aplicación muchas personas piensan, el momento de aplicar es el momento en el cual yo haya recibido mi, digamos, mi título de pregrado. Y eso no es cierto. De hecho, puedes pasar para la siguiente, ya voy a empezar. Pero la idea aquí es que ustedes necesitan aplicar, digamos, más o menos, de acuerdo con con el calendario de admisiones estadounidense, necesitamos aplicar un año antes. Es decir, si ustedes mandan su solicitud de admisión en diciembre de este año, van a empezar en agosto del año entrante. Eso quiere decir que más o menos ustedes pueden empezar a aplicar en el noveno semestre de ingeniería, con la condición, por supuesto, de que al momento de empezar el programa, pues tienen que haber terminado el anterior. Ahora, en general tenemos dos tipos de programa. Un programa presencial que tiene un promedio de duración de entre 1,5 y 2 años, que está fundamentalmente basado en cursos. Es decir, acá el enfoque va a ser en tomar clases, es bastante cargado en el enfoque académico, pero también existe la posibilidad de realizar, digamos, una investigación. Tengo que decir, sin embargo, que no es, en algunos países latinoamericanos, las investigaciones de maestría generalmente suelen ser más, tienen un peso más grande dentro del grado. No es el caso de los programas de maestría generalmente ofrecidos en la universidad. Y también está el programa de maestría online, que tiene una duración similar y está completamente basado en educación a distancia. Digamos, esto tiene una ventaja financiera importante y es que la matrícula está reducida hasta en un 50%. Ahora, como les digo, la razón fundamental para escoger hacer un programa de maestría es que usted tenga, digamos, una razón vocacional para hacerlo, pero en muchas oportunidades también existe como un camino hacia el doctorado. Es decir, si digamos el perfil que ustedes tienen en este momento no está suficientemente alineado con el programa de doctorado al que ustedes quieren participar, digamos, ustedes tienen un pregrado, yo soy ingeniero químico, entonces voy a poner un ejemplo, digamos, usted tiene un pregrado en el área de química que está tangencialmente relacionado con el área de ingeniería química, pero hay algunas áreas fundamentales en las que usted no tiene formación. Por ejemplo, en el área de fenómenos de transporte. Estoy hablando de aquí tecnicismos que yo sé que no son, que todo el mundo no está familiarizado con ellos, pero simplemente quiero enfatizar que la razón que usted puede tener para hacer una maestría es simplemente para, si usted quiere cambiar un poquito la dirección de su investigación y aparecer como un candidato más convincente a la hora de la aplicación, entonces esa es una razón por la que puede hacer usted la maestría. Y obviamente, pues eso le va a dar una ventaja, pues si tiene un buen rendimiento dentro de la maestría para ser admitido al doctorado. Eh, yo Aquí nosotros pues tenemos un programa realmente grande en términos de maestría y la admisión pues es más o menos competitiva. Digamos, normalmente recibimos unas 4.000 solicitudes de admisión y admitimos la mitad de ellas. En total termina viniendo más o menos un 30% con un promedio acumulado al graduarse de 3,56. Aquí hay un punto importante y es que en general en todos los departamentos, excepto en el de ciencias de la computación, se ha eximido el requerimiento del GRE, es decir, esto ya no se necesita. Ahora, si usted tiene una razón adecuada para aplicar a la maestría y quiere aplicar, ¿qué necesita hacer? Entonces, lo primero que vamos a necesitar es, digamos, una solicitud de admisión en línea. Yo no veo acá el link para aplicar, pero pues lo pueden buscar en Google, es sencillo.
No sé si alguien lo puede postear ahí en el chat para que las personas lo vean, pero la idea es que se necesita llenar un pequeño formato y la fecha límite para recibir atención prioritaria es el 5 de enero. Lo segundo son las notas. Es decir, los expedientes académicos no tienen que ser las notas oficiales de tu pregrado. Esas notas deben estar en inglés. Muchas universidades en Latinoamérica ya producen esos documentos en inglés, pero si es el caso que su universidad no lo hace, entonces pues necesitan ser traducidas oficialmente. Y vamos a necesitar 3 cartas de recomendación de personas que hayan trabajado con ustedes, especialmente pues a nivel, digamos, que los conozcan como investigadores, ese es o como estudiantes, es decir, profesores, si ustedes ya tienen, digamos, experiencia laboral, puede ser alguien que haya trabajado con ustedes, no puede ser el papá, ni el primo, ni un amigo, eso es lo que estoy tratando de decir. Y por favor, digamos, una cosa importante en estas cartas de recomendación es que sean unas buenas cartas de recomendación en el siguiente sentido. No que digan cosas buenas de ustedes, sino que digan cosas que sean significativas. Porque frecuentemente encontramos cartas que dicen, ah, sí, este es un gran aplicante, admítanlo. Eso no nos está dando luces para la admisión. Entonces, digamos, es importante, digamos, educarnos un poquito en qué es importante resaltar en esas cartas y una de las cosas que es importante es que nos presenten una idea de cómo son ustedes que no se pueda leer de los demás documentos de su aplicación. Es decir, que no lo aprendamos de sus notas, que no lo aprendamos de su statement of purpose, sino que nos lo esté diciendo en función de la relación que esa persona que está escribiendo la carta de recomendación tuvo con ustedes. Si es alguien que hizo investigación con ustedes, que nos cuente por qué, digamos, su participación en ese grupo de investigación fue crítica para hacer algo, cómo ustedes como candidatos enfrentaron, digamos, ciertas situaciones que no necesariamente son fáciles y cómo salieron a flote en esas situaciones. Bueno, necesitamos obviamente una muestra de que ustedes pueden hablar en inglés. Eso puede ser por el TOEFL 80 más, es el requerimiento, para el IELTS 6 más. Y si ustedes tomaron el GRE por cualquier razón y lo tienen, entonces también aceptamos el GRE con un puntaje en la parte verbal de 140 puntos, pues de más de 140 puntos. Les digo, pues, sin embargo, que de todos estos, el GRE es el más difícil para alguien que esté tomando estos test estandarizados. Los otros dos son relativamente, digamos, sencillos en comparación. Dependiendo del programa que ustedes estén interesados, en el que ustedes estén interesados, los invito a que revisen si hay requerimientos adicionales, porque cada programa tiene su potestad, pues, para redefinir algunos requisitos. Entonces, contacten a la persona que está a cargo. Eh, es importante que tengan en cuenta que pueden pedir una exención del costo de este proceso de solicitud. Normalmente tiene, creo que son $30, sí, son $30 y dependiendo del programa al que estén aplicando, para estudiantes internacionales hay algunas exenciones a este costo si ustedes lo solicitan a las personas encargadas dentro de cada uno de esos programas. Aquí están los emails en la diapositiva. Ahora, vamos a hablar del programa de doctorado. Entonces, muchas personas están interesadas en el programa de doctorado y aquí, bueno, entonces voy de nuevo a enfatizar el asunto. No se necesita una maestría. Los programas de doctorado son para aquellos de ustedes, aquellas de ustedes que estén interesados en tener una carrera que esté fundamentalmente enfocada en hacer investigación. Y como les digo, lo pueden comenzar a hacer más o menos un año antes de comenzar su doctorado. Normalmente el tiempo que va a tomar hacer un doctorado es entre 4,5 y 5 años. Y esto, por favor, aquí en inglés hay una expresión que take it with a grain of salt, o sea, no me crean de a mucho, eso depende del candidato. Conozco gente muy brillante que ha hecho su doctorado en 3 años, conozco igualmente gente muy brillante que ha hecho su doctorado en 10 años. Entonces no tiene nada, absolutamente nada que ver con su capacidad, es un asunto de un poco de suerte, un poco de cómo se alinean los astros, un poco de cuál es la situación en la que estén en su vida y el promedio es, digamos, de más o menos de 5 años y lo pueden hacer desde que terminan su licenciatura o pregrado. Ahora, si ustedes llegan al pregrado y ya tienen un grado de maestría, normalmente ese tiempo es un poco más corto, puede ser entre 3 y 4 años. Si la maestría la hicieron en UF, también se reduce y es fundamentalmente por el hecho de que ya
han tomado los cursos necesarios y pueden enfocarse desde el principio, desde el momento en que empieza su programa, en hacer investigación. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los números y los requisitos de la solicitud? Es decir, el doctorado es un poco más, no voy a decir, no quiero decir excluyente, pero quiero decir estricto en términos de la admisión. Nosotros normalmente tenemos más o menos 2.100 solicitudes al año y la aceptación es de más o menos el 20%. Esto es normal en todas las universidades de Estados Unidos y quiero también ser muy franco, cuando ustedes presenten su solicitud de admisión, tengan en cuenta estos números y hagan sus cálculos, ¿cierto? Porque todos y todas, me imagino que son excelentes candidatos, lo demuestra el hecho de que estén aquí y el hecho de que se les confiera o no. La admisión es un asunto que no refleja, y en esto quiero ser muy enfático, no refleja para nada su calidad como aplicantes. Esto está relacionado con el tipo de investigación y de proyectos que estén disponibles en el año, con las personas que hayan, digamos, revisado su aplicación, el momento en el que lo hayan hecho. Entonces, es importante que ustedes, digamos, preparen estas aplicaciones teniendo eso en cuenta y que reciban los resultados de este proceso, digamos, tomándolo un poco con distancia, porque definitivamente, a pesar de que uno intenta revisar con mucho detalle las credenciales de todos los aplicantes, ya ven, revisamos 2.100 al año en el y tal vez más. Entonces, yo creo que es importante que lo entendamos de esa manera. Ahora, si quieren aplicar, ¿qué necesitamos? Es más o menos lo mismo, necesitamos llenar una solicitud en línea, tiene un costo de $30 y ustedes pueden solicitar una exención dependiendo del departamento al que estén aplicando. Necesitamos un expediente, su expediente académico, pues sus calificaciones, las mismas 3 cartas de recomendación y el Statement of Purpose, que es un documento, de nuevo. Yo siempre me gusta poner el ejemplo en el que digo, es un documento en el que usted me va a responder, esencialmente me va a informar de unas preguntas, me va a contar, hombre, a mí, ¿qué me interesa? Me va a contar por qué yo soy un buen candidato para esta posición en la que estoy aplicando, ¿cierto? O sea, yo necesito saber que usted tiene ciertas habilidades, entonces usted me está contando cuáles son esas habilidades que tiene y cómo las adquirió, y me está contando por qué es la Universidad de la Florida el lugar al que usted quiere venir. Es decir, nosotros no queremos recibir un estudiante que nos tiene ahí como segundo plan. Nosotros queremos ser la reina de este paseo y lo revisamos. ¿Y cómo evaluamos eso? Bueno, evaluamos que usted tenga buenas razones para venir a UF y que conozca, digamos, la persona y el programa, las personas dentro del programa al que usted está aplicando. O sea, usted me tiene que contar en qué área de investigación está interesado en trabajar, y normalmente es común que mencione algunos de los profesores con los que a usted le parecería interesante trabajar. Es decir, yo estoy tratando de entenderlo a usted como candidato y de que usted se me venda como un candidato ideal para ser parte de nuestro programa de doctorado. ¿Qué no es? Esto no es una declaración poética sobre mi amor a la ciencia, porque todos la podemos hacer, muy bacano y todo el asunto. Desde chiquito yo ando mirando, no sé, el cielo y las estrellas y entonces quiero ser astrónomo. Muy bacano, felicitaciones, pero el Statement of Purpose no es el espacio en el que usted me cuenta esas historias, o lo puede hacer, pero no es eso lo que realmente vamos a estar evaluando cuando leemos el Statement of Purpose. Y finalmente, enfatizo de nuevo, el GRE en la Universidad de la Florida no es requerido ya más dentro de la mayoría de los programas de ingeniería. Hay otras universidades que sí lo requieren. Eh, de nuevo, podemos pedir una exención de los waivers, del fee que tienen para esto y bueno, no pasa nada. Ahora hablemos de plata, que yo creo que es una parte importante de este asunto. La plata, vamos a hablar de dos cosas. Si yo decido hacer una maestría, aquí voy a ser muy enfático también porque me parece que la gente tiene que venir con ojos abiertos. La expectativa es que ustedes financien la mayor parte del costo de hacer esa maestría. Ya vamos a hablar de algunas caramelos que existen para eso, pero el costo fundamental es algo que usted va a asumir de su bolsillo o va a necesitar buscar financiación externa, digamos, con algunas de las instituciones en los diferentes países latinoamericanos que ofrecen financiación para que los estudiantes de los diferentes países tengan movilidad. Colombia, con Ciencias, con ACID, con ICIT, ¿cierto? Todas esas instituciones ofrecen becas y las maestrías tendrían que ser financiadas de esa manera. Ese no es el caso, digamos, de el costo de doctorado.
el costo del doctorado es asumido 100% digamos, por las personas que ustedes los contratan y eso incluye el costo de su matrícula. Aquí están los costos, que no, es decir, son completamente irrelevantes para ustedes porque si son o no son de la Florida no va a tener importancia. La persona que los recibe va a asumir esos costos y adicional a eso le va a pagar a usted un salario que normalmente oscila alrededor de los $32.000 al año. Entonces son tres cosas que, digamos, el paquete estándar para un admitido a un doctorado en la Universidad de la Florida contiene. Lo primero es que usted no tiene que pagar matrícula, o mejor dicho, yo pago la matrícula por usted si lo admito a mi grupo. Lo segundo es que usted recibe un auxilio mensual, que no es un auxilio, es un salario mensual para, para que usted financie, pues, digamos, su alimentación, su vivienda y demás. Y lo tercero es que usted recibe el seguro médico de la universidad, que es un seguro médico muy bueno. Y aquí pues me toca a mí, yo quiero convencerlos porque ustedes son buenos candidatos, me imagino que tienen muchas oportunidades de que venir a la Universidad de la Florida es una excelente idea, no solo porque nosotros somos muy buenas gentes, no solo porque la investigación que hacemos es la berraquera, sino también porque pues digamos un estudiante que vive en Gainesville puede más o menos vivir decentemente. Y eso es lo que se muestra en esta tablita en la parte superior, es una gráfica de costo de vida, ustedes ven que vivir en Gainesville está un poquito por debajo del promedio y no sé por qué voy a utilizar el ejemplo de Berkeley. Hay algún competidor famoso por allá en ese lugar en California y ustedes van a ver que es más o menos el doble el costo de vida que vivir acá. Ahora esto lo digo un poco jocosamente, pero también quiero que, es decir, para mí es importante que la gente lo entienda al momento de tomar decisiones financieras porque esto realmente puede impactar su viaje en el doctorado. Pues cuando vayan a tomar la decisión de venir a Gainesville o a otro lugar, tengan muy en cuenta los costos de vida y evalúenlos a la luz de su situación financiera actual. Es decir, si usted por cualquier razón de la vida, usted está en una buena posición financiera, entonces usted puede tomar ciertos riesgos, sí, y puede meterse la mano al bolsillo. Si usted está en otra situación, digamos, en la que tiene un bolsillo un poquito más limitado, tengan en cuenta que existen diferentes ciudades y que la misma plata o inclusive un poco más no es lo mismo en todas las ciudades de Estados Unidos. Entonces tienen que tener eso en consideración y a esa luz, bueno, venir a Gainesville es una excelente idea que es un lugar con un costo de vida muy bajo, digamos, o bajo en comparación con otros lugares, sí, y una calidad académica excelente. Bueno, como les decía, hay oportunidades de financiación para el doctorado, ya las describí. En el caso de la maestría, hay algunas oportunidades, hay una beca por logros académicos de $4.500. Si deciden hacerlo en línea, pues es un poco más económico, digamos, desde el punto de vista de la matrícula, pero de nuevo yo quiero enfatizar que ese es un costo que los estudiantes, como pueden ver, el costo es alto y eso fundamentalmente va a salir de su bolsillo. Eh, Voy a mirar la siguiente. Bueno, y aquí pues vamos a hablar de ciertas generalidades, ¿cierto? O sea, hay una buena razón para venir a la Universidad de la Florida. Nosotros tenemos muy buenas conexiones con la industria. Está el Centro de Conexión Profesional de la Universidad de la Florida. Tenemos un conjunto de actividades que le permiten a uno, por ejemplo, vincularse con visitas a empresas semanalmente, todo el año. Esto depende del programa. Nosotros tenemos un hub de empleo con más de 600 empresas. Tenemos ferias de empleo separadas por todos los departamentos, es decir, existe el Departamento de Ingeniería Biomédica tiene una feria de empleo, tenemos talleres de desarrollo profesional, por ejemplo, con el Departamento de Ciencias de la Computación, tenemos, es decir, estoy simplemente resaltando el hecho de que cada uno de los departamentos está realmente preocupado por buscar que los estudiantes que se vinculan a sus programas se posicionen adecuadamente en la industria, si eso es lo que ellos desean. Y adicionalmente tenemos un conjunto de recursos para aquellos estudiantes que quieren otro tipo de carreras, digamos más académicas, y también hay una red de soporte para que esos estudiantes exploren cómo navegar esas alternativas de carrera. Y bueno, la otra parte es, bueno, y si yo decido vivir a Gainesville, ir a vivir a Gainesville,
Entonces, ¿dónde puedo vivir? Entonces, aquí, pues, simplemente quiero decir que existen múltiples opciones. La universidad tiene vivienda en el campus para estudiantes de pregrado, sobre de posgrado, que estén interesados, pues, y que tengan familia. Acá yo creo que hay un poquito de énfasis en darle oportunidad a las personas que vienen con familia, pero existe la infraestructura adecuada para recibir a estudiantes de doctorado que quieran hospedarse en el campus. Y fuera del campus existe una gran cantidad de alternativas. Ustedes pueden mirar, aquí están, pues, digamos, algunas de las páginas en las que ustedes pueden, digamos, buscar páginas en las que están los arrendamientos, simplemente para, digamos, para estimar el costo que va a tener el apartamento en el que ustedes van a vivir. Muchos de nuestros estudiantes deciden vivir con roommates, algunos otros deciden vivir solos. Eso es algo que ustedes, pues, digamos, pueden explorar dependiendo de su personalidad, de su presupuesto, pero definitivamente hay alternativas que son financieramente viables tanto dentro del campus como fuera del campus. Y existen, digamos, una cosa que es importante para nosotros es crear un ambiente en el que, digamos, los estudiantes se sientan bienvenidos y encuentren otras oportunidades de desarrollo, además de lo que existe científicamente. Y para eso tenemos una gran cantidad de organizaciones estudiantiles a las que ustedes se pueden, digamos, vincular dependiendo de sus propios intereses. Está los embajadores internacionales de ingeniería, la Sociedad Nacional de Ingenieros Negros, la Sociedad de Mujeres Ingenieras, la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, el SACNAS, que dice, está traducido, pues, pero es Avanzando a Chicanos, Hispanos y Nativoamericanos en la Ciencia. Todas estas, digamos, sociedades estudiantiles están aquí, las apoyamos y apoyamos, pues, digamos, los profesores que reciben estudiantes interesados en vincularse a estas organizaciones son generalmente, es decir, yo apoyo profundamente los estudiantes que deciden vincularse a este tipo de iniciativas, y si ustedes están dentro de ese grupo, pues obviamente hay un espacio y está la posibilidad de vincularse con estos grupos. Para aquellos que están interesados, pues las anteriores eran algunos de los ejemplos, pero acá hay un link en el que pueden encontrar, digamos, la lista de organizaciones estudiantiles en UF, y aquí simplemente para enfatizar que hay más de 900 organizaciones estudiantiles. Todos los programas de posgrado, los clubes deportivos, hay clubes de arte, clubes culturales, de medios, digamos, de trabajo comunitario, trabajo social. También hay organizaciones de carácter religioso, dependiendo del tipo de persona que ustedes sean. Van a encontrar, digamos, todas las posibilidades de desarrollo que ustedes consideren. Y ya para concluir, digamos, para las personas que estén interesadas en los deportes, pues la Universidad de la Florida es conocida por su infraestructura y calidad en el deporte. Hemos ganado 42 campeonatos nacionales, fuimos, según entiendo, ahora estamos en una racha no tan buena, pero fuimos, estamos en el top 10 durante 32 años consecutivos en la clasificación nacional de todos los deportes. El estadio de fútbol americano que queda, pues, a la entrada de la universidad es hermoso, es gigante, además tiene 88.000 asientos, y la arena Exatec tiene 12.000 asientos. Entonces, pues, digamos, lo que quiero decir aquí esta es una foto del estadio lleno. Hay una cultura que es bastante chévere en torno a los deportes y que ustedes pueden disfrutar dentro de la universidad. Y existe también, digamos, la posibilidad de vincularse, digamos, si ustedes practican algún deporte, pero no lo hacen a nivel competitivo. eh, Existen lo que se llama, pues, como los deportes intramurales dentro de la universidad, y existen múltiples campeonatos en todas las disciplinas del deporte a las que ustedes quieran, digamos, vincularse, si es algo que les interesa. Entonces, le voy a devolver la palabra a Ana, y espero, pues, como haberlos convencido de que UF es una alternativa muy bacana para venir. Estamos esperando sus aplicaciones y que esperamos verlos aquí en el próximo otoño. Sí, así es. Muchas gracias, Juan. Bueno, sí, para complementar y terminar esta parte, queremos conversar un poquito más, contarles un poquito más sobre cómo es la vida en Gainesville, cómo
Sí, ¿cómo es el ambiente acá? Que seguramente ustedes están más familiarizados con sitios más populares de la Florida, como Orlando, Miami, y tal vez un poquito menos sobre Gainesville. Nosotros estamos ubicados más al norte. Quería complementar también lo que dijo Juan. Yo en lo personal tengo tiquetes para la temporada de voleibol de UF. Esto es algo que a mí en lo personal que considero muy atractivo de vivir acá en Gainesville y en UF. Si ustedes practican algún deporte o si como su bienestar físico es importante para ustedes, también tenemos competiciones internas, es decir, uno puede formar su propio equipo de voleibol, de Ultimate Frisbee, de bolos, de fútbol, fútbol del que sabemos todos, de fútbol americano, etcétera, y competir contra otros estudiantes. Tenemos varios gimnasios, no solamente uno, a los cuales los estudiantes pueden tener acceso. Yo nado, entonces por si también es de su interés, también tenemos varias piscinas a las cuales los estudiantes tienen acceso para hacer ejercicio y también hay muchos espacios para hacer actividades al aire libre y en interiores. La ciudad de Gainesville en sí, entonces acá ven el mapa de la Florida. Abajo, abajo, abajo está Miami, que estoy segura todos conocen, todos y todas. Tenemos bastante más arriba Orlando, que está más o menos a 2 horas de acá de Gainesville. Ahí cerca también está Tampa y si seguimos más hacia el norte, en el centro de toda la península, se encuentra Gainesville y la Universidad de la Florida. Estamos cerca a, como les decía antes, a Jacksonville, a Orlando, a Tampa, se puede llegar relativamente fácil. Gainesville fue fundada en 1854, tiene una población aproximada de 141.000 personas. Gainesville es una ciudad pequeña y si ustedes vienen de ciudades como Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, seguramente les va a parecer un pueblo, pero en realidad es una ciudad pequeña que de cualquier manera tiene muchas cosas para ofrecer. Pienso yo que cuando uno es estudiante de posgrado le sirve estar en una ciudad tranquila que te permita vivir cómodamente sin tener, como nos contaba el profe Juan, unos costos súper incrementados de vida y también que sea tranquila y te permita como el espacio mental para poder estudiar, ¿verdad? Tenemos, en realidad es un clima bastante cálido, tenemos una temperatura en promedio anual de 81 grados, oh Dios, esperen, lo convierto a centígrados, que yo nunca me lo sé. Y se me olvidó hacerlo, 27 grados centígrados. Am, Tenemos en cualquier dirección, lo máximo que tienen que manejar es más o menos 80 minutos para, para llegar a una playa. Sí, en realidad estamos se puede manejar a muchas playas, es algo que muchas personas hacen y que aprovechan de estar aquí en la Florida. Como les decía, estamos cerca de Tampa, Orlando y Jacksonville. Gainesville ocupa el puesto número 13 en la lista de Money Inc. Entre los mejores lugares para vivir en nuestro estado y también en uno de los mejores, de las mejores ciudades universitarias en, ¿qué dice América? Pero creo que quiere decir Estados Unidos. También hay muchos tipos de cosas distintos de hacer en Gainesville, tal vez cosas como actividades con las que tal vez ustedes ya estén familiarizados, como por ejemplo, hay bastantes cervecerías aquí cerca, si eso es algo que les interesa. Algo que a mí en lo personal me parece muy bonito, que es de mis cosas favoritas de vivir en esta parte del estado, es que nosotros tenemos cientos de manantiales aquí cerca, que es agua súper fría, completamente cristalina y hay muchos de ellos donde uno puede ir a hacer stand-up paddleboarding, kayak, también se puede ir a flotar en el río, como ven acá, se puede ir a nadar. Eso en el verano. Y en el invierno, cuando llega el invierno, los manatíes se vienen de las aguas calientes del Golfo de México, del Océano Atlántico, se entran a los manantiales porque durante el invierno los manantiales son más cálidos que esas aguas. Entonces, en esas épocas del año, yo personalmente he ido a nadar con manatíes, así que los manantiales súper recomendados. También tenemos, por ejemplo, Lake Warburg, que es un lago que le pertenece a la universidad, donde tenemos todos los miembros de la universidad acceso, por ejemplo, a ir a rentar kayaks, paddleboarding, stand-up paddleboarding, etcétera. Y aquí cerca, al estar, en realidad estamos rodeados de bastante naturaleza, entonces también hay muchos senderos y sitios, pantanos, por ejemplo, donde si quieren ir a caminar
Bueno, ya lo que iba a decir, no sé si les parezca atractivo o asustador, pero hay pantanos donde uno puede ir a caminar, ver caimanes y como conocer un poco de la fauna y la flora de acá, de local, de nuestro estado. Obviamente en los alrededores también hay muchos otros tipos de cosas que hacer, como les decía, la playa, como se pueden imaginar, estamos súper cerca de Orlando, de Disney, de Universal y los residentes de la Florida recibimos descuentos para ir a estos parques. Yo el año pasado, por ejemplo, tenía un pase anual de Disney y el anterior a ese, uno de Universal. Acá en la esquina superior derecha están viendo una foto muy bonita de San Agustín, que es el pueblo más antiguo de Estados Unidos, de la Estados Unidos continental. Es un pueblo de estilo español, que se parece un poco a Cartagena, San Juan, por ese estilo. Y abajo en una foto del downtown de Gainesville, que como les decía, es el downtown de una ciudad pequeña, pero tranquila. Así que por último, para resumir, porque UF, pues además de la increíble investigación que hacemos acá en la universidad, también tendrían la opción de tener muchas conexiones con la industria y exalumnos egresados de nuestra escuela. Tenemos muchos eventos exclusivos de cada uno de los departamentos que tenemos acá. Hay demasiadas organizaciones estudiantiles para todos los gustos. La vida en el campus es muy chévere, muy tranquila. Y pues ser miembro de la comunidad de Gainesville y más allá es bastante enriquecedora. Acá, por ejemplo, hay una foto del Kennedy Space Center. De verdad que hacer parte de esta comunidad los puede posicionar muy bien para la siguiente etapa de su carrera. Aquí por un segundo le voy a dejar aquí mientras empezamos a responder preguntas. Estos son los contactos del personal de posgrado de la escuela, de toda la escuela de ingeniería. Entonces, dependiendo del departamento al que quieran aplicar, si tienen preguntas ya más específicas para ese departamento, se dirigirían a cada uno de estos contactos que están acá. Sin embargo, si no lo alcanzaron a escribir, no se preocupen. Precisamente por eso es que es importante que si no lo hicieron al inicio, se registren por favor ahora, ya sea para maestría o para doctorado, para que después le podamos enviar más información con todos estos enlaces y como con todos los detalles que yo sé que igual es difícil absorberlos todo en una presentación de una hora al mismo tiempo. Y con esto, pues ya no tenemos más diapositivas. Le quiero abrir, dar una oportunidad a Ezequiel para que nos diga si de primerazo, ya ahorita entramos a responder preguntas para que las sigan escribiendo, ya hay bastantes buenas, pero no sé, Ezequiel, si quieras complementar algo de lo que dijimos como tu experiencia hasta ahora. Sí, muchas gracias. Lo que quiero hablar es decir, es un poco de mi experiencia de que cómo empecé en el pregrado y las cosas que hice para, bueno, que yo digo que me dieron un poco de mejores oportunidades o mejores posibilidades para obtener un posgrado. Y yo hice mi pregrado aquí en la Florida. La hice en la universidad, en el Instituto Politécnico de la Florida, Florida Polytechnic University. Y lo completé en el 2018. Y en ese punto, como en 2017, como que no tenía mucha idea de qué quería hacer. Estaba involucrado en ciertos proyectos de investigación con un profesor que tenía de circuitos, pero no estaba al cien de qué quería hacer en el futuro. Pero sobre ese último año que estaba ahí en mi pregrado, empecé a dar cuenta de que me gustaba hacer la investigación, que me gustaba escribir código, escribir documentos para reproducir los pasos de investigación. Y una pregunta que quiero bueno, como responder es si uno no está muy involucrado, si uno no tiene, por decir, papeles o publicaciones, no es el fin del mundo. A mí lo que me ayudó fue ser parte de esos proyectos, aunque hay ciertos proyectos de que no pude meterle mucho tiempo, involucrarme en esos proyectos, en clubs o grupos, como de robot. A mí me gustaba la robótica en ese tiempo. Entonces, había proyectos de clase que pude resaltar
en mis entrevistas con los profesores. Entonces, lo que quiero decir es que publicaciones no son todas, también depende de qué proyectos haya uno trabajado, cómo los puede uno usar en las entrevistas para enseñar de que uno es un líder o que uno tiene gran interés en cierta materia o en cierta teoría. Entonces, yo me gradué sin publicaciones y yo sé que hay muchos profesores, hay diferentes profesores que tienen diferentes reglas o estándares, pero eh, cuando entrevisté con un profesor que me gustaba su trabajo, lo primero que me preguntó fue, Ezequiel, ¿tienes publicaciones? Le dije, no, pero he estado involucrado en estos proyectos, me gusta hacer esto, me gusta esta teoría, y me empezó a entrevistar de diferente manera. Entonces, no por el punto de vista de que puras publicaciones, porque no tenía como una presentación así de póster, así como de PowerPoint, el único que tenía a mi nombre. Pero me empezó a preguntar preguntas de que medían como mi interés, mi nivel de pensamiento, ¿cómo se dice? Critical thinking, mi pensamiento crítico, de que si podía analizar problemas ahí en tiempo real, aunque no entendiera todo el problema. Entonces, para los que están en la industria, para los que ya se graduaron y quieren regresar a, a un doctorado o una maestría, les recomendaría bueno, de que no se espanten, de que no tengan miedo, de que apliquen al doctorado o a la maestría, porque hay maneras de resaltar el trabajo que hemos hecho, porque el trabajo que hemos hecho, aunque sea en la industria o académico, es trabajo que se puede usar para las entrevistas. Eh, Otra pregunta que también quiero hablar es de que si uno como estudiante de maestría se quiere en un punto empezar este, un título de doctorado, a mí me pasó esto, de que empecé en un laboratorio, pero en mi tercer año me tuve que salir a otro porque por falta de fondos. Por eso es muy importante que cuando hablen con un profesor que le pregunten qué tan largo van a cubrir los fondos. Para mí es una pregunta que se debe de hacer, de que, por cuánto tiempo está uno cubrido con los fondos. Entonces, después de 3 años, hice bajé del doctorado, el título de doctorado, para continuar mi maestría, porque bueno, porque no encontré un laboratorio inmediatamente. Pero esos créditos que había hecho de doctorado se pasaron a la maestría. Entonces, creo que nada más tuve que completar una clase más para completar mis 30 créditos de la maestría. Pero en ese punto, entrevisté con otro profesor eh, que, que estaba haciendo otras cosas relacionadas que me gustaban y me dio la oportunidad de nuevo para volver a reintegrarme al programa del doctorado. Entonces, de nuevo, el progreso que ya había hecho con la maestría y con el doctorado se volvió a transferir. Así que básicamente no perdí mucho tiempo en las clases. No tuve que retomar las clases que ya había completado. Y bueno, eso es lo que quiero decir, de que si uno se queda aquí en US, si empieza uno como en la maestría y luego se quiere transferir al doctorado porque encuentra un proyecto, un profesor que tenga fondos, es, por lo menos aquí en ingeniería eléctrica, es fácil de hacer eso de brincarse un doctorado. Lo importante, lo recalco, es que uno que encuentre un proyecto que les guste, porque es un proyecto que se van a pasar 3 4 5 6 años haciendo. Entonces, el proyecto debe estar eh, bien, que les interese mucho, y el profesor que tenga los suficientes fondos o los suficientes, no sé cómo se dice en español, grants, pero la manera en que les pueda pagar. Eh, ¿Qué más? Bueno, Ok, aquí, creo que por aquí ya ahora llevo está.
Creo que por ahora está bien y podemos ir contestando preguntas Ok, está bien. específicas. Bueno, mientras vamos contestando las preguntas, les va a llegar ahorita en este momento una encuesta, una pequeña encuesta. Agradeceríamos si mientras nos escuchan la pueden responder. Muchas gracias. Les va a llegar en un minuto. Solamente para saber el nivel de interés de ustedes en aplicar a la Universidad de la Florida. Mientras tanto, seguimos complementando. Sí, entonces respóndanla cuando puedan, porfa. Quiero complementar rápidamente la pregunta que Ezequiel nos estaba respondiendo, que era cómo es el proceso de transferencia de una maestría a un doctorado. En realidad, el proceso interno es súper fácil si uno ya tiene un profesor que esté dispuesto a recibirlo en el laboratorio. O, por ejemplo, en mi caso, yo tuve una estudiante de maestría, Samambita, que empezó conmigo de maestría, a mí me encantó cómo ella trabajaba y yo le hice la oferta del doctorado y literalmente lo único que tuvimos que hacer fue llenar un formato y listo, el siguiente semestre ya era estudiante de doctorado. O sea, fue relativamente sencillo. Pero como nos decía Ezequiel, pues habría que encontrar un profesor interesado. De cualquier manera, los estudiantes de maestría pueden aplicar por el proceso normal a de doctorado y con frecuencia sí habría una ventaja ahí porque normalmente los profesores ya te conocen, ya sabes quién eres, etcétera, etcétera. Entonces, como ahí para responder esta pregunta. Ok, otras preguntas. Tal vez, sí, siguiendo complementando de nuevo las preguntas que tú respondiste. Juan, no sé si tengas algo que añadir a esta. Tengo gran interés de Nelson Herrera, tengo gran interés en la investigación. Sin embargo, yo tuve la oportunidad hace poco de apoyar proyectos mientras estuve realizando mi pregrado. Sin embargo, no tengo artículos publicados y el año pasado que me gradué por ciertos motivos, inicié en la industria. En este caso, como dijo el profesor Restrepo, lo mejor sería optar por un programa de maestría inicialmente. No. Eh, o sea, es decir, yo lo que quiero enfatizar ahí es que la aplicación es una aplicación que se evalúa de manera holística. Es decir, aquí no hay prerequisitos que yo tengo que tener, publicaciones o que yo tengo que tener todas mis materias en 5, ¿no? Si nosotros no estamos evaluando que tengas, digamos, una cantidad de publicaciones afuera, lo que estamos evaluando es que tú tengas clara cuáles son tus motivaciones para realizar un doctorado y que tengas un conjunto de habilidades que son suficientes para que nosotros consideremos que vas a completar ese doctorado. Y quiero decir que esas habilidades pueden ser habilidades técnicas, por supuesto, pero no se limitan a las habilidades técnicas. Es decir, una parte importante de ser capaz de completar un doctorado es ser capaz de lidiar de manera frecuente con la frustración de no tener resultados positivos, por ejemplo. Es una habilidad de carácter emocional que tú me puedes transmitir a través de, digamos, del programa, digamos, de tu Statement of Purpose. Y puede estar relacionado, por ejemplo, mencionaste que estás trabajando en la industria. Bueno, ¿por qué te moviste a la industria? ¿Cuáles fueron los factores que te motivaron? ¿Cuáles han sido las cosas que has ganado como alguien que trabaja en la industria? Existe una cultura del trabajo en los, digamos, en los ambientes en industria. Existe digamos, una presión por tener resultados de manera más rápida y expedita que la que existe en la academia. Ese tipo de cosas son interesantes y las puedes utilizar para que tu aplicación sea una aplicación importante. Es decir, no es un prerequisito, lo que quiero enfatizar es, no es un prerequisito tener publicaciones. Muchos de nuestros doctorandos no tienen publicaciones, algunos otros sí. Ahora, no está mal tenerlas también, ¿cierto? Si las tiene, si alguien las tiene, pues está muy bien. Eso va a ser algo importante, pero no es que si no las tienen, no te vamos a ofrecer admisión. Y listo, una pregunta relacionada que podemos complementar es súper parecida. ¿Qué consejo le darían a un estudiante interesado que se encuentra en penúltimo año de universidad, que tiene un GPA, un promedio de 3.1 para actividades extracurriculares para sustentar de otras maneras su currículum? ¿Yo qué recomendaría? Bueno, investigación, pero digamos, si uno está aplicando una maestría, no necesariamente tiene que ser investigación, pero sí cualquier cosa como que demuestre tu interés por la ingeniería más allá de solamente ir a clase, ¿verdad? Entonces, de pronto tú eres parte de una organización, les doy un ejemplo. En mi departamento, en ingeniería biomédica, hay una organización estudiantil que ellos se dedican a hacer prótesis para pacientes en el hospital.
Entonces, siempre les recomiendo a los estudiantes, solo necesariamente es investigación, es otra cosa, y siempre les recomiendo a los estudiantes que trabajen en esa organización que lo resalten un montón en la aplicación. Cualquier actividad extracurricular donde tú, por ejemplo, demuestres capacidades de liderazgo, me parecen súper importantes, como que resalten esos otros tipos de habilidades. En tu caso también estás en penúltimo año, entonces también me concentraría mucho en intentar subir el promedio lo más que puedas en esos últimos semestres antes de la aplicación. Eso específicamente también en las clases que son ya más específicas para tu carrera. Y lo otro que les quiero recomendar es si alguien tiene, digamos, si tienen falencias en algún área. Por ejemplo, su promedio es un poquito más bajo de lo que se recomienda en la página del porque de nuevo, nosotros ahorita estamos dando recomendaciones súper generales de ingeniería, pero lo que yo les recomendaría hacer es que cuando terminemos esto, ustedes se vayan a la página del departamento específico, porque ahí les va a salir información más directa para ese departamento. Entonces, ahí les va a salir más o menos qué promedios recomiendan para ese departamento. Si su promedio está como en ese límite, yo les recomiendo que también usen las cartas de recomendación y el personal statement para explicar por qué. De pronto tuvieron alguna circunstancia en que al inicio de su carrera fue muy difícil, les costó un montón, pero en los últimos años, wow, ustedes han mejorado un montón y en realidad su promedio de los últimos años es bastante más alto. Todo esto que como nos ayude a entender un poquito más y nos ayude también a justificar las decisiones, todo esto nos ayuda. No sé, Juan o Ezequiel, si tengan alguna otra sugerencia de cómo mejorar el Yo creo que, currículum. o sea, cuando nosotros miramos el promedio, hay, digamos, las notas, hay dos cosas que, digamos, son importantes. Me gusta ser transparente con esto para que la gente sepa qué esperar, ¿cierto? Hay ciertas áreas que son, digamos, centrales en cada una de las Exacto. disciplinas de la ingeniería. En esas áreas, pues nosotros sí esperamos un buen desempeño, pero ocasionalmente uno no tiene un buen desempeño en esas áreas. Si ese es el caso, lo otro que nosotros miramos es que haya un incremento, pues como una mejora a medida que avanzas en el programa. Si te faltan 2 semestres, lo que dice Ana, a mí me parece que es un excelente consejo, que es tratar de tener un excelente desempeño en estos últimos 2 semestres y resaltar eso dentro del Statement of Purpose, de modo tal que sea explicado. Y utilizar ese espacio del Statement of Purpose también como puedas. Para explicar cómo, digamos, estas experiencias, que probablemente, es decir, si tu promedio no es el mejor, probablemente en algún momento has tenido dificultades, ya sea personales o académicas, y cómo has decidido perseverar en el programa a pesar de tener esas dificultades. Yo tuve una estudiante de pregrado hace un año que fue admitida, de hecho, a un programa de doctorado en la Universidad de Lehigh y había perdido, digamos, la materia de mecánica de fluidos. Sin embargo, esta persona decidió que iba a hacer investigación en mecánica de fluidos y Ujú, buscó en la Universidad de la Florida un mentor, que es alguien que hace mecánica de fluidos, y finalmente resultó siendo admitida a un programa de doctorado. Y fundamentalmente lo que hizo fue enfocar su statement of purpose alrededor de su habilidad personal para realmente reconstruirse y aprender de esta situación difícil que fue perder una materia en la Universidad de la Florida. Entonces, ujú. existen formas simplemente, digamos, de construir y de presentar esas experiencias en una mejor luz digamos, de vivirlas también, si se quiere. Sí, exactamente. Bueno, seguimos con las preguntas. Siguiente pregunta. Eso, en esta está en la categoría de es importante ser lo más honestos posibles. Duan Felipe Granada pregunta, ¿qué posibilidades de financiamiento internas existen para maestría? ¿Qué tan probable es obtener un GRA, que para quienes no saben es un Graduate Research Assistant, que es que te paguen, por ejemplo, tal cual como nosotros le pagamos a los estudiantes de doctorado, que significa la matrícula y como el estipendio, el stipend? Bueno, yo les digo, creo que es así en la mayoría de departamentos de la Escuela de Ingeniería, pero al menos les digo que en Ingeniería Biomédica, al igual que Juan, a mí me gusta ser muy honesta, y es que honestamente es muy, muy, muy difícil obtener un Graduate Research Assistantship. O sea, al menos en Ingeniería Biomédica es bien difícil conseguir financiamiento para estudiantes de maestría. A veces hay posiciones que son donde te pagan por horas por hacer cosas en unas entre 5 y 20 horas semanales, pero es algo que, como bien decía Juan, a la hora de tomar una decisión es importante
saber que tal vez encontrar una de esas posiciones va a ser un poco complejo. Sí, no sé si alguno de los dos, Ezequiel o Juan, quiera complementar algo. Sí, yo simplemente quiero enfatizar, es difícil digamos, en la estructura de financiación en Estados Unidos no es demasiado común que los estudiantes de maestría pues reciban ese tipo de cosas. Existen casos excepcionales y disciplinas, digamos, en las que esto es más común, por ejemplo, en las disciplinas de las ciencias básicas, donde algunos estudiantes de maestría terminan enseñando cursos propiamente. Entonces, pues es más fácil conseguir un GRE, ¿cierto? O en las ciencias humanas, Así donde, es. pues, Ujú. digamos, ustedes pueden enseñar una lengua, pero en las disciplinas de la ingeniería es bastante raro y yo no, es decir, yo no me vendría personalmente si tuviera que, o sea, si yo estuviera dependiendo de que eso realmente sucediera. Es decir, puede pasar, una cosa rara, pero no es algo que necesariamente vaya a suceder. Fernando alzó la mano. Sí, creo que el profesor Fernando Mérida alzó una mano, pero no sé cómo darle la palabra. Un segundo. Estamos resolviendo aquí el asunto técnico. Yo creo que resolvamos otra pregunta, Fercho. Te vamos a dar la Ya, palabra, ya, pero ya, lo apenas logré, lo logré. lo Profe lograste. Fernando. Sí, ¿cómo están? Bueno, básicamente quería añadir acá que dentro de las ayudas que mencionan para los programas de maestría, que pues dicho sea de paso, pues tenemos que ser, ¿verdad? Claros con ustedes y lo más honestos posibles. También existe una ayuda para estudiantes que son de países de Latinoamérica, en la cual se les concede el pago de la matrícula como estudiante residente de Florida, que es significativamente más económica que la matrícula que pagaría cualquier estudiante internacional que no es residente de Florida. Entonces, aunque las ayudas son limitadas, aunque los GRAs son muy limitados, por no decir muy, muy raros en nuestros programas, digamos que sí hay una que otra ayuda que podrían encontrar acá en adición a las ayudas que podrían encontrar en sus países de origen, ¿verdad? Ya sea con un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o su equivalente, o inclusive algunas universidades que ofrecen, universidades latinoamericanas que ofrecen estas ayudas, ¿verdad? Entonces, nada, era únicamente para añadir esta ayuda adicional que tendrían como estudiantes residentes de Florida y que esto aplica para estudiantes latinoamericanos y del Caribe, si mal no recuerdo. Perfecto, sí, enfatizo lo que dice Fernando, que es decir, estudiantes que estén viniendo de que se graduaron en países de Latinoamérica y del Caribe. Se me había olvidado eso, muchas gracias. Ujú. Y súper importante porque seguramente ya se les olvidaron los números, pero básicamente eso haría que la matrícula bajara como de $30.000 a 12.000. Entonces, sí, aunque no es una beca completa, es menos de la mitad, o sea, es una porción significativa de la matrícula. Entonces, sí, esa sí es una opción. Eh, Ay, Fernando, creo que puedes hablar, te tengo que volver a dar la palabra. No, puedes volver a hablar. Ok, no, Ah, creo no, que no, no. no, estaba bajando la mano, pero en vez de Ok, bajarla la subí de perfecto, nuevo. perfecto. Perdón. Esta siguiente pregunta. eh, Alexis García Figueroa pregunta, buen día, gracias por la información. Quisiera saber de qué manera se pueden conocer los proyectos para financiar la investigación durante el doctorado. Yo respondo, yo creo que ahí, y esa es una buena, voy a utilizar esta pregunta para referirme a algo. En Estados Unidos es muy común en muchos departamentos, no en todos en IUF, pero en muchos, que se haga admisión durante el primer semestre y durante ese primer semestre se hace asignación de quién va a ser tu asesor de tesis. Acá en IUF existen dos tipos de modelos dependiendo del programa de ingeniería. Digamos, yo entiendo que ingeniería biomédica e ingeniería química funcionan de la siguiente manera. Nosotros admitimos todos los estudiantes en un pool y durante el primer semestre vamos a conocer, digamos, los proyectos de doctorado que hay disponibles y te entrevistas con los diferentes profesores y después de ese periodo de tiempo hay digamos, un proceso de matching entre el quien va a ser tu director de tesis y tú mismo. Ese es un modelo que algunos departamentos de ingeniería utilizan y en Estados Unidos es bastante común.
Hay otros departamentos dentro de IUF, yo creo que ingeniería industrial es uno de ellos, creo que ingeniería mecánica también funciona así, pero no estoy 100% seguro, en los que cada profesor hace una oferta de admisión independiente a los estudiantes y entonces en ese caso tendrías que consultar con la persona que te va a admitir cuáles son los proyectos digamos, que tiene disponibles dentro de ese grupo. No sé, Ana, Sí, tú tienes experiencia con los dos modelos, creo. sí, en ingeniería biomédica nosotros hacemos ambas, entonces para mí, por ejemplo, es súper común recibir correos de estudiantes preguntando. Entonces, sí, y en realidad la verdad es que incluso en ingeniería mecánica, no es que exista una página web donde tú vas a ver cuáles son los proyectos, no, en general es como escribiéndole directamente a cada profesor. Ezequiel, no sé, en tu experiencia, ¿cómo dirías que es la mejor manera? Sí, bueno, lo que puedo decir es que aquí en el departamento de ingeniería eléctrica y computación nos estamos moviendo a ese modelo que el profesor, bueno, el profesor Restrepo habló de que el primer semestre te entras y encuentras tu laboratorio, tu profesor. Cuando yo empecé, entrevisté con muchos profesores para que me dieran esa oferta independiente. Pero bueno, algo más práctico de que cómo se hace, cómo uno busca los proyectos. Bueno, se puede dar una idea metiéndose en el sitio web del profesor. Si lo busca, a veces en la página de facultad hay un link a su página de casa o de home. Y luego también se puede meter en el Google Scholar, es una página donde te enseña todas las publicaciones. Y ahí ya vas a aprender qué tipo de publicaciones hacen, qué tipos de proyectos tal vez estén involucrados, si hacen aprendizaje automático, si hacen más como experimentos de humanos, ¿no? lo que sea, ahí se va a dar cuenta. Y si encuentra un papel que le gusta, lo puede leer y cuando escriban su correo, su mensaje, ese primer contacto, les puede decir, este papel lo leí y me interesó mucho, podemos hablar de esto, o si tiene proyecto o si tiene ofertas abiertas para eso. Ese es mi consejo práctico que les puedo dar a los que andan buscando un proyecto. Eso me parece un gran consejo y parecido a lo que tú acabas de decir, otra cosa que estaba pensando es que también les recomiendo un montón que si les interesa un departamento, lo sigan en LinkedIn, en X, en Twitter, si ustedes están en Twitter, y lo mismo los profesores, que muchos de nosotros tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, porque muchas veces si hay alguna posición, seguramente la vamos a promocionar en nuestras redes sociales. Entonces también ahí normalmente yo siento que la mayoría de posiciones se anuncian ahí y eso también va para una pregunta que alguien había hecho sobre postdoctorados. Entonces, los postdoctorados no hay un proceso centralizado para aplicar a doctorado. Es de nuevo estar pendiente de las redes sociales de profesores y honestamente enviarle correos directamente a los profesores a los que tú estés interesado. Eso para responder rápidamente esa pregunta sobre postdoctorados. Esta siguiente pregunta me Sí, parece. Ajá, disculpe, sí puedo añadir otra cosa, una chiquita, sí, este, de que no se den por vencidos si no lo responde el profesor la primera vez que lo contacten. Eso es algo que quiero eso decir. es verdad. Hay muchos profesores que están súper llenos de cosas que hacer, así que si no lo responden una semana, manden otro correo, así que sí, porque enseña que tiene un interés, si manda muchos correos. Y si de veras no le responde, bueno, pues ya es otra cosa, no, pero manden correos si no reciben respuesta a tiempo. Esta siguiente, muchas gracias, Ezequiel, un gran punto. Esta siguiente pregunta me gusta un montón porque yo creo que a veces la gente la tiene. ¿Como ingeniero biomédico podría aplicar a un doctorado en ingeniería química? Sí, estamos muy interesados en recibir ingenieros biomédicos, ingenieros biotecnológicos en el departamento de ingeniería química. Respondo yo pues porque soy quien pertenece al departamento y bueno, nuestros departamentos de hecho comparten, digamos, temáticamente una parte muy importante y muchos de los profesores dentro del departamento tienen, digamos, programas activos en lo que corresponde a la ingeniería biomédica. De hecho, el jefe del departamento de ingeniería química también tiene un appointment en el departamento de ingeniería biomédica.
Entonces, dependiendo de tus intereses, yo los invito a que apliquen y contacten a los profesores que están, pues, digamos, interesados que están haciendo investigación en el área, en áreas de interés relacionadas con la ingeniería biomédica. Si están en ese cuento, les menciono los nombres simplemente y los que se me vienen a la cabeza, puede que haya más. Whitney Stoppel, Carlos Rinaldi Ramos, Carl Denard, son gente que hace trabajo en el área de ingeniería biomédica, entonces definitivamente contáctelos si están interesados en eso. Ahora, si están interesados también digamos, no en seguir en el área biomédica, también es posible, como les digo, en mi opinión, estas disciplinas comparten un centro temático importante, simplemente tienen que contarnos pues bien el cuento, pero yo creo que igual es posible. Sí, y lo mismo si ustedes van a aplicar a otras, o sea, lo que yo haría en este caso es de nuevo contar bien por qué y también otra, por lo general cada disciplina tiene como sus requisitos mínimos, mínimos, mínimos bases, ¿sí? Entonces, si ustedes van a la página de esa disciplina, les va a decir, porque, por ejemplo, en ingeniería biomédica, nosotros a veces también tenemos estudiantes que son biólogos, microbiólogos, de todo. En ese caso, entonces sería importante ver, por ejemplo, entender cuáles materias, cuáles clases fundamentales se supone que una persona que va a aplicar a un doctorado en ingeniería química o eléctrica se supone que ya debió haber visto. Si solo les falta una, seguramente puede que no termine importando en el sentido que puede que los admitan como con esa pequeña excepción y que cuando empiecen el primer semestre o antes de empezar terminen esa materia, ¿ok? Pero si les faltan la mitad de los requisitos, sí, pues de pronto sí está un poquito difícil y se les haría más fácil si de pronto intentaran ver esas materias antes de aplicar. Eso sí se los digo porque hay veces que a nosotros nos pasa mucho, sobre todo en ingeniería biomédica, porque aplican no ingenieros y les falta, por ejemplo, de los 4 cálculos que pedimos o 3 cálculos, les falta 3. Y ahí nosotros decimos, no, pues de aquí a que complete todo cálculo, o sea, ya se va la mitad del doctorado, es imposible. Y pues termina siendo una razón para no aceptar a esa persona. Entonces, solo con esa pequeña acotación. Pero sí, en general sí se puede mover uno entre subdisciplinas de la ingeniería con relativa facilidad. Relacionado a esto, eh, ¿qué factores académicos son relevantes en el proceso de admisión, tanto a maestría como a doctorado? Bueno, creo que eso ya más o menos lo respondimos y esta segunda parte sí es nueva. En el caso de GPA, esto de pronto nos toca preguntárselo a Crista. ¿Cómo se realizaría el cambio a la escala de calificación de otros países para el caso de la UF, que es sobre 4 y, por ejemplo, en Colombia sobre 5? Juan, ¿tú sabes? Pues nosotros revisamos las aplicaciones, digamos, fundamentalmente viendo que se demuestre que el estudiante se desempeñó bien en las áreas que son core para la ingeniería química. Es decir, no es que haya una comparación directa, sino que evaluamos el sistema de calificación individual. Esa es una alternativa. Existe otra alternativa que algunos estudiantes utilizan, no todos, existe pero yo no recuerdo en este momento cómo se llama. Existe una forma en la que uno puede mandar las calificaciones de cada país y digamos esas calificaciones son traducidas de alguna manera al sistema equivalente norteamericano. Eso no necesariamente es la mejor forma. Es decir, nosotros yo hago parte pues del comité de admisiones del departamento y el asunto aquí es que nosotros estamos conscientes de que los sistemas de calificaciones, digamos, el tipo de notas que se obtienen en diferentes países es diferente. Entonces, yo lo que quisiera enfatizar aquí es la necesidad de que tanto en su Statement of Purpose como en las cartas de recomendación e inclusive si es posible dentro de las calificaciones oficiales dentro de la universidad, nos den información que nos permitan entender qué tipo de estudiantes ustedes. Por ejemplo, si usted sacó 3,7 en promedio total, pero fue el mejor de su departamento, que nos diga eso, porque no es solo el número, sino el hecho de que usted haya sido el mejor de su generación, ¿cierto? O sea, si nos pueden dar qué posición tienen, esa es información que es relevante a la hora de evaluar su candidatura. Si ustedes quieren mencionar, digamos, dentro de su Statement of Purpose, cuál es es decir, mencionar que el número no necesariamente es alto, pero que realmente su desempeño fue excelente en comparación con lo que típicamente se obtiene en la universidad, es otro mecanismo que pueden utilizar digamos, para que nosotros entendamos qué tipo de estudiantes son ustedes. Ujú.
Sí, lo mismo, ay, perdón, se me perdieron las, se me perdió todo. Eh, sí, yo iba a añadir lo mismo. Yo me acuerdo que cuando yo apliqué a la universidad, que fue hace mucho tiempo, porque yo me vine de Colombia hace mucho en el pregrado, yo me acuerdo que yo para convertir el GPA, el GPA, el promedio lo que hice fue una comparación normal, o sea, es decir, como eh, tres, como su promedio, digamos, si el denominador es 5, su promedio sobre 5 por 4, ¿sí? Como un ratio, así para tener una cosa aproximada. Y después es súper importante porque claramente sobre todo los profesores internacionales, honestamente aquí en Estados Unidos hay mucha más inflación de notas que en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces aquí en general la gente tiende a tener promedios altísimos. Entonces en Colombia, por ejemplo, es posible que alguien con un promedio, como dice Juan, de... Eh, 3.5 sobre 4 sea de hecho un promedio wow, como súper, súper impresionante, o 3.3 sea normal. Entonces sí, resalto exactamente lo mismo, que es el contexto, cómo usar todo eso de contexto es bien. Ahora, una recomendación que le hago a muchos estudiantes, por ejemplo, no conozco tanto en otros países, pero en Colombia muchas cartas de recomendación son básicamente, sí, conozco a Pepito. Pepito es muy bueno. Trabajo en mi laboratorio, tantos, pues es dicho con palabras más lindas, pero en resumen, la carta es corta y básicamente solo dice eso. Como nos decía el profe cuando nos le estaba explicando, las cartas de recomendación aquí en Estados Unidos normalmente son largas. O sea, el profesor describe exactamente en qué proyectos trabajó, cuáles son las cualidades de esa persona, desde hace cuánto la conoce. O sea, son cartas extensas. Si ustedes quieren asegurarse que la carta quede como las cosas que son importantes para ustedes destacar, una opción podría ser darle a los profesores a los que ustedes les pidan las cartas de recomendación como mini resúmenes, como profe, por si les sirve, en esta carta me gustaría resaltar X, Y, Z. Es decir, como un mini borrador o unos puntos específicos que ustedes quieren que mencione, que también le va a ayudar al profesor o profesora o supervisor o lo que sea a escribir una carta como más sólida, que creo yo que también es algo que puede ser una diferencia cultural que a veces nos juega en contra, sin saberlo. Ok, siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta está buena, la podemos contestar rápidamente. Hay dos preguntas parecidas de personas que están haciendo doctorado o maestría en otro país. ¿Hay alguna posibilidad? Una de esas personas es de ingeniería química, por cierto. ¿Hay alguna posibilidad para hacer una estancia académica? Sí, hay muchas posibilidades de hacer estancias académicas. Normalmente esas estancias académicas, aquí también tengo que ser claro, van a ser posibles sobre todo si ustedes cuentan con financiación del programa, digamos que en el que están haciendo su doctorado. Es decir, acá el asunto es fundamentalmente de que ustedes contacten a la persona con la que quieren trabajar y que esa persona esté dispuesta a recibirlas en el grupo o recibirlos en el grupo. Y yo creo que eso o sea, es decir, es supremamente fácil, ocurre, digamos, con relativa frecuencia, simplemente es un asunto, digamos, de voluntad política y de hacer el esfuerzo, pues, de establecer esos contactos. Ahora, como les digo, lo que lo que se ofrece en intercambio es que ustedes van a tener acceso a a la infraestructura y a la educación dentro del grupo, pero es difícil para los profesores dentro de la Universidad de la Florida ofrecerles financiación para ese tipo de estancias. Entonces, si ustedes tienen su propia financiación, yo los invito, contacten a la persona con la que quieren trabajar y es probable que haya altas posibilidades de que encuentren quien los reciba en el grupo. Recientemente aprendimos que ese tipo de asunto, pues ustedes van a necesitar una visa de tipo F1 y que eso tiene unos tiempos, normalmente son 3 meses. Entonces, si piensan hacer venir a hacer una estancia, tengan en cuenta que puede ser, digamos, dentro de 3 meses. No, no es algo que vaya a suceder Que sea de un día para inmediato. otro. Ujú. Sí, como dijo el profe Juan, yo ya recibí en un estudiante de doctorado para hacer pasantías. Si les interesa la ingeniería biomédica, biomateriales, pueden revisar mi página web y si hacemos algo remotamente parecido, me pueden escribir. Ya recibí a alguien, como dijo el profe Juan, se demora. Nosotros nos demoramos, en realidad fueron más de 3 meses y eso que ya estábamos en colaboración. Yo diría que deberían contactar a las personas 4 a 6 meses antes
Y si ya tienen financiación de su universidad para hacer la pasantía, yo lo diría en el primer correo, como una pasantía, yo ya tengo la financiación, porque eso hace que la persona no empiece a pensar, oh Dios mío, pero yo no le puedo pagar, pero si me entienden, entonces eso también posibilita que sea. Eh, para las pasantías, porque él pregunta de la siguiente, ¿no se puede obtener algún tipo de financiación para que las colegiaturas para que las colegiaturas estén abiertas? Creo que aquí es una diferencia de lenguaje porque no sé qué es una colegiatura. ¿Alguien sabe qué es una colegiatura? Si nos podrías aclarar en el chat lo que significa colegiatura, con mucho gusto te respondemos la pregunta, perdón. Em, Listo, gracias. El profe Fernando ya respondió en texto una pregunta sobre materias core de ingeniería química. Gracias, Fernando. Ok, siguiente pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por la información. Quería preguntar por las fechas de admisión. ¿En la UF realizan admisiones solamente en el fall? Sí, para doctorado. Sí, nosotros sí y no. O sea, en realidad, un profesor individual en ingeniería biomédica puede aceptar una persona para empezar en el fall y en el spring si lo vas a aceptar directamente a tu laboratorio para doctorado, ¿ok? Pero la realidad es que a menos que tú ya sepas prácticamente que esa persona te va a admitir, ¿sí? O sea, que tú ya conversaste con ese profesor o profesora ya te dijo, llegas a mi lab, en realidad todas las otras aplicaciones se evalúan solamente si en el fall aplicas y en el spring se evalúan. Así funciona en general y lo mismo con las maestrías sí son siempre así. Tú aplicas en el fall y se evalúan en el spring. Ahora, si por alguna razón, digamos, no sé, por ejemplo, una de mis estudiantes es de Irak, no le alcanzaron a procesar la visa y ella no logró empezar en el fall. Ella pudo retrasar su inicio 6 meses y empezar en el spring, pero fue algo como un poquito extraordinario. Ana, Hernán acaba de responder que es la colegiatura, se refiere a la inscripción y el pago del semestre. Pues aquí hay que tener en cuenta que esos costos no existen para quien viene a hacer una estancia, ¿cierto? O sea, no te va, el costo al que Ana y yo nos referimos es el costo de vida. O sea, Ujú. finalmente tienes que cubrir con que vivir dentro de la universidad, pero si tú vienes a estar en un laboratorio, la universidad no te va a, digamos, a cobrar el semestre, ni te va a cobrar un costo de inscripción, ningún tipo de cosa. Eso simplemente es una estancia dentro de uno de los Ujú. laboratorios. Ahora, distinto es, y acá pues ya sí sería dependiendo del tipo de universidad, si quieres, digamos, tomar Tomar cursos dentro de la clases. Universidad de la Florida y que tu universidad te los valga como parte de los requisitos de grado. Eso ya pues requiere que las dos universidades tengan un convenio, me imagino, pues depende, y ahí ya pues habría que mirar cuál es el estatus con la universidad en particular en la que tú estás vinculado. Pero si es una estancia de tipo de investigación, nosotros no vamos a cobrarte nada por venir a la Universidad de la Florida, simplemente tienes que cubrir tus costos de vida. Exactamente, exactamente. Y gracias por explicarnos, aprendí algo. Aprendí lo que significa una colegiatura. Ok, creo que por ahora, la última pregunta que queda por ahora es de Javier Sánchez, que pregunta, en mi caso, ¿cuento con financiamiento para realizar el programa de doctorado? Maestría incluida, ya que solo cuento con la licenciatura en ingeniería civil. Ok, tengo experiencia trabajando en un centro de investigación en hidrología e hidráulica. Se puede ingresar al doctorado directamente y se pudiera optar por financiamiento de otro tipo, ya que dentro del presupuesto en UF solo estaría cubierto por 4 años. Bueno, yo tengo aquí un poco de confusión, Javier, porque ¿qué tipo de doctorado es el que quieres ingresar? Es decir, con lo que me acabas de decir aquí, yo te veo supremamente bien preparado para ingresar al programa de ingeniería civil, por ejemplo, Civil, sí. ¿cierto? Pero no sé si quieres es ingresar, digamos, al programa de ingeniería biomédica o de ingeniería química, ¿cierto? Si ese es el caso, entonces pues yo creo que habría que mirar en detalle cuáles son, digamos, las áreas que tú tienes, en las que tienes experiencia y cuáles son los cursos que has, que,
que has visto y cuáles no has visto para poder pues como tener un juicio directo. Pero en principio, con lo que escribes, para si tu interés es trabajar en ingeniería civil y ambiental que vienen como juntos, yo te veo pues como que no, creo que puedes ingresar directamente sin ningún problema. Es decir, directamente en el sentido de mandar tu aplicación y que será evaluada bien por las personas y no creo que haya ninguna limitación. Ahora, yo quiero aclarar aquí otra cosa. En IUF, por lo menos en el Departamento de Ingeniería Química, tienes financiación por 5 años, no 4. No No, sé. creo que quiere decir que la financiación que ya tiene dura solo 4 años. Ah, ya, 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 Sí, ya. yo creo que en realidad en ese caso, algo que yo creo que es importante entender es que para el doctorado la persona, bueno, pero el caso de Ezequiel, por ejemplo, nos muestra que no siempre es así. Idealmente, y por esto es importante a la hora de entrevistarse, que la persona que está asumiendo como pues a esto pienso yo como profesora cuando contrato a alguien, es que es mi responsabilidad buscarle financiación a esa persona. Yo creo que uno debería intentar trabajar para alguien que piense así, pero no sé, no siempre se puede. Pero esto es algo que tú, de ser entrevistado, etcétera, yo preguntaría muy explícitamente, ya a la hora de entrar a hablar sobre si te van a aceptar o no, es listo, mi financiación dura 4 años, usted tiene financiación para el año 5, 6, si se llega a demorar 5 años y medio. Eh, yo no sé si la pregunta quería decir ingresar al doctorado directamente, o sea, derecho con solo la licenciatura, o ingresar al doctorado directamente por ya tener financiación. De todas maneras, así tú tengas financiación, tienes que pasar por el proceso normal de aplicación. Pero si tienes financiación, yo le describiría eso a los profesores cuando les empieces a escribir que estás interesado en sus laboratorios. Como para hacer eso como más explícito, pensaría yo. No sé, Ezequiel, si tienes algo más por añadir, dada que yo sé tu experiencia con financiación. Sí, lo único que quiero añadir es que de que en el peor caso hay becas de retención, hay becas que no necesitas ser alguno ciudadano o residente para que termines, por si te queda por decir un semestre y ese semestre ya se te acabó el dinero, hay becas que se pueden aplicar que te dan parte o tal vez completamente por ese semestre la cantidad para pagar tus estudios. Así que es lo único que quiero añadir, de que hay opciones de que uno termine, porque bueno, la universidad quiere que tú te gradúes, así que si un semestre te pueden ayudar, te van a ayudar. Hay muchas opciones, no quiero decir que 100%, pero hay muchas opciones de que uno puede explorarse en el peor caso si el trabajo o el profesor se le acabaron los fondos. Javier, creo que respondimos su pregunta, pero por si acaso no, o si no entendimos, nos clarificas, porfis. Eh, Hernán pregunta, una última pregunta para Juan. ¿Hay algún área dentro del Departamento de Ingeniería Química que cuente con ciencia de datos? Sí, nosotros tenemos, pues, digamos, la ciencia de los datos, pues está, digamos, tangencialmente relacionada con el trabajo que hacen muchos de mis colegas. Eso va a ser, digamos, dependiente del tipo de proyecto. Yo tengo algunos proyectos que están relacionados con la ciencia de los datos o pues con Machine Learning y ese tipo de aplicaciones dentro de la ingeniería química. Y si hablas con algunos de los profesores, la mayoría de nosotros va a decir que sí, porque pues es decir, la Universidad de la Florida está posicionada de manera particularmente ventajosa para hacer proyectos en Machine Learning y en ingeniería de datos. Entonces, sí, definitivamente sí. Puedes buscar las personas que hacen trabajo computacional. Yo te recomiendo, pues puedes escribirme a mí si estás interesado. La persona que más hace hasta en este momento dentro del departamento es la profesora Yanani Zampat. Ella tiene un trabajo activo también en esta área, entonces, pues, definitivamente, pero en general todos los otros profesores van a tener un área de ciencia de los datos. Sí. Sí, perfecto. Genial, Fernando respondió la última, pero Fernando respondió la última pregunta que nos quedaba sin responder. ¿Alguien más, antes de terminar, tiene alguna otra pregunta sobre el proceso de aplicación? No nos han hecho muchas preguntas sobre la vida en Gainesville o en UF, pero si tienen alguna,
no la pueden hacer y les intentamos contestar. Uy, una ventaja que se nos olvidó poner en las diapositivas es que comparado, tal vez el único sitio que sea mejor sea Miami, pero comparado a muchas ciudades donde ustedes podrían ir a hacer sus doctorados o posgrados, en realidad es que viajar a Latinoamérica desde este estado y desde Gainesville es muy económico. Yo les digo, yo hice el doctorado en la Universidad de Wisconsin, hice el postdoctorado en Cornell, que quedaba en el estado de Nueva York, y era súper costoso y súper difícil viajar a Colombia. Y desde que llegué acá, mi vida en ese sentido ha cambiado considerablemente. Entonces, que pienso que eso también a veces es como un factor, como decía Juan, a tener en cuenta. Crista nos dejó un mensaje en el chat. Muchas gracias por asistir hoy al seminario. Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con ella. Ya los puede contactar con cualquier persona de todo el college. Y bueno, y nos agradece a nosotros. Sí, gracias Juan, gracias Ezequiel y también a Fernando que nos apoyó desde el chat. Las diapositivas se publicarán pronto en nuestro sitio web, entonces sí, seguramente no alcanzaron a escribir nada. Y les vamos a dejar, yo voy a escribirles en el chat nuestros, pues este es el correo electrónico del profe Juan, el mío. Y Ezequiel, ¿nos podrías escribir el tuyo por si acaso? Que yo sí no me lo sé. Voy De a solo nuevo, complementar aquí algo de lo que dijo sí, claro que Fernando, sí. que sí, hay un atendí anónimo que pregunta si Sí, necesita ver otras materias. Normalmente si eres de otro, si no tienes, digamos, no has visto todas las materias de ingeniería química, normalmente nosotros sí admitimos estudiantes de maestría de otras carreras y ahí, digamos, yo, por ejemplo, tengo un estudiante que es químico y bueno, utilizó la maestría para ganar el background necesario. exacto, exacto. Y eso, por ejemplo, si yo siento que esa sí es una gran razón para hacer una maestría antes de un doctorado, si de verdad están ya en un área muy apartada y les van a faltar muchas bases académicas, la maestría podría ser una buena manera de, porque lo que les decía, nosotros, por ejemplo, en el doctorado de biomédica, si les faltan muchas materias, está difícil que los aceptemos, pero para la maestría es un poquito distinto. Y una pregunta de visa, Ana. La visa que se ofrece normalmente es la visa tipo F1. Ujú. Esa visa pues es relativamente muy fácil de tramitar. Una vez que ofrecemos admisión, la universidad te apoya con los documentos necesarios para que hagas el proceso de solicitud, que normalmente es un documento que se llama el I-20. Sí. Algunas personas, dependiendo del tipo de financiación que tienen, también pueden venir con una visa tipo J1, por ejemplo, los que tienen apoyo de Fulbright vienen con ese tipo de visa, pero lo normal es que sea una visa tipo F1. Ese tipo de cosas, pues no deben ser, digamos, algo que te preocupe en este momento. Es muy fácil de conseguir. Te van a decir que sí normalmente si recibes admisión y es algo que, de lo cual te ocupas una vez que eres admitida al programa y cualquier programa te va a apoyar en ese proceso. Sí, es decir, bueno, en realidad es lo mismo en todo Estados Unidos, o sea, el proceso de la visa no va a cambiar dependiendo del estado o la universidad. Y es algo por lo que de verdad no te debes preocupar, a menos que, primero preocúpate por tu aplicación y después ya viene después lo de la visa. Pero sí debo añadir un pequeño asterisco porque puede ser que haya personas que estén basadas, por ejemplo, en Venezuela o Cuba que nos estén viendo. Sí es importante tener en cuenta que este proceso de visa es más largo para las personas que son ciudadanas de países que Estados Unidos actualmente considera países de preocupación, que incluyen Irak, Venezuela, Cuba, y se los digo como por ejemplo en el caso de mi estudiante que era de Irak, pues que es de Irak y a ella sí se le demoró la visa muchos meses más que a cualquiera de mis otras estudiantes. Pues no es que no se pueda, pero sí es algo que es importante a tener en cuenta que es un proceso más largo para ciudadanos de estos países. Ok. Si no quedan más preguntas, muchas gracias a todos y todas. De verdad que no sabíamos cuánta gente iba a llegar, así que estamos muy felices que hubieran llegado y esperamos ver sus aplicaciones y ojalá verlos en el campus el próximo año. Mucha Mucha suerte. suerte para todos. Hasta luego. Sí, suerte. Listo.